Me llamo Alejandro Tora, soy responsable a nivel nacional de una empresa de calzado, de Bata, y me ocupo de toda el área de recursos humanos. Llevo pues todo el tema de control de documentación, altas, bajas, bajas médicas también, control de nóminas, todas las incidencias que pase de personal. Luego también realizo los procesos de selección cuando son de nuevas aperturas o perfiles altos. Y bueno, me encargo un poco de las políticas de formación, de control de la evaluación del desempeño también, y un poco todo. Pues lo vi necesario principalmente porque en la carrera me faltó más de recursos humanos, y luego a la hora de tener una visión tan generalista como es en mi trabajo, que toco varias áreas, necesitaba ver como un director de recursos humanos, que no había tenido la ocasión de conocer a muchos y de haber trabajado con ellos, pues que me plantearan cómo era su día a día y cómo organizaban ellos todas esas políticas para que el departamento tuvieran forma, que no estuvieran muchas áreas pues un poco separadas o sin estar vinculadas, porque al final no tiene sentido si no está todo integrado en una misma sinergia. Entonces me faltaba eso, conocer esas experiencias y darle forma. Pues a mí la parte que más me ha gustado del máster es esa, la parte de las clases, el intercambio de conocimientos, de experiencias, sobre todo de experiencias, porque el conocimiento más o menos lo puedes sacar en los libros, pero el cómo ellos te explican, cómo esa teoría la ponen en práctica, pues es muy enriquecedor. Pues ha habido un cambio importante, también por eso, porque ahora conozco más el rol de otros profesionales, entonces mi mente está mucho más abierta, soy capaz de coordinar mejor las diferentes áreas, saber cuáles son los resultados que tengo que dar, cómo organizarme, no sé, tengo una visión mucho más amplia, con una base más sólida y no sé, tengo más confianza a la hora de trabajar y de aplicar mis conocimientos. Pues aporta que el viaje haya sido entretenido, diferente y mucho más enriquecedor, porque si todos tuviéramos el mismo perfil, pues diríamos todo lo mismo, sería más aburrido. En cambio aquí, que tenemos perfiles muy distintos, que venimos de áreas muy distintas, pues entre todos nos aportamos visiones distintas, que al final es lo que hay que tener, porque un departamento de recursos humanos no es relaciones laborales ni recursos humanos, sino es eso, más números, más psicología, más, no sé, es todo junto. Un buen departamento de recursos humanos tiene que tener una visión de empresa total. Es un antes y un después en el estudiante inexperto al profesional.